Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Con la ausencia de Libre, entregan informe de emisión técnica a bancadas y acuerdan ampliar comisión de dictamen. Los petardos y pitos de nuevo se instalan en el hemiciclo, entre empujones y aprobación de ampliaciones presupuestarias y dispensas. Intereses particulares son los que impiden que el proceso de elección de altos funcionarios se quiera hacer de dedo y no con transparencia. A 100 podrían elevarse las víctimas sospechosas por muerte a causa del dengue grave, revela Salud. Pacientes con dengue desbordan las salas en el Seguro Social en la capital y también en Tocoa, en Colón. Gobierno anuncia un reperfilamiento de la deuda para poder rescatar la NE y pagar a los acreedores. Banco Central proyecta que el envío de remesas de los migrantes permitirá amortiguar pérdidas por caída en el precio del café. Estados Unidos captura al expresidente peruano Alejandro Toledo, pedido en extradición por Perú. Donald Trump amenaza con nuevos recortes para Honduras y Guatemala por migrantes, mientras Nayib Bukele pide trato preferencial. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de julio. La noticia del día es presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. Las sesiones estilo Honduras en el Congreso Nacional de la República. Hoy no fue la excepción. Otra sesión con zafarranchos. La fiesta o el espectáculo circense empezó en buena cofradía. El presidente del Congreso Nacional en amena plática con diputados de Libre y el Partido Liberal. Pero la bancada de Libre ya empezaba a ensayar y a planificar la música que le pondría a la actividad legislativa de este martes. Bendito y alabado sea Padre, y usted es el que va a estar en esta reunión. Arranca la sesión y la bancada de Libre de la nada se queda en total silencio y no es para menos. Un diputado oficial y de la oposición pone en manos de Dios este primer encuentro luego del receso. Con la última palabra de la oración llega el ruido ensordecedor de los silbatos y se genera el primer encuentro de empujones. La Guardia del Congreso Nacional no deja pasar a la Junta Directiva al diputado Luis Redondo. Imagínense, ¿qué tal que no me hubieran empujado? ¿Qué tal que me hubieran dejado pasar? Quizás no hubiera pasado esto. Iba a proponer algo para que se pudiera legislar a favor de la gente, de los migrantes. Pero esto no fue así. La bancada de Libre tenía listos los silbatos, pancartas y ahora hasta las bengalas. La primera con humo azul y la siguiente de color rojo. En medio de este ambiente propio de un partido Limpia Motagua continúa la sesión. Los decretos, las mociones y las manifestaciones, pero también el circo. Y de nuevo, el polvo asfixiante de los extinguidores que esta vez se agarró de frente al diputado Edgardo Castro, pero no lo tumbó. Es que tenemos que seguir en insurrección. La insurrección es un derecho que a nosotros nos asiste, incluso en la Constitución de la República lo dice. Una insurrección que el diputado Sergio Castellano sabe muy bien cómo amenizar y ya tiene hasta puntería para lanzar los petardos y las metralletas que no se sabe cómo llevó hasta la Cámara Legislativa, que hoy se convirtió en un palenque, en un plato de circo, en un cuadrilátero, con la diferencia que aquí los pugilistas solo se muestran los músculos y se lanzan groserías que por respeto al público no se pueden ni insinuar. Yo considero que hay que llamar a una reunión urgente a las bancadas y fíjese bien, si el problema es el tema de escoger a las personas que van al tema electoral, escojámosla. Pero la tragicomedia de todo esto es que al calor de las bengalas, los silbatos, los petardos, la sesión no se detuvo y se aprobó todo lo que la Junta Directiva llevó. Al final, más parece una función de un teatro callejero, con sonrisas en medio del caos, selfies, entrevistas para las redes y de cierre, una incomprensible celebración, pues aquí no se sabe quién ganó,
pero sí quien perdió, el país. Así concluye una sesión más en el Congreso Nacional en medio de la trifulca, del ruido y de lo que se ve al fondo, de la oscuridad, pero no tanto para el Congreso Nacional, sino más bien para los intereses del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Cree usted que debe dejarse de pagar los salarios a los diputados que no trabajan en el Congreso Nacional? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. La resistencia de la oposición política, en particular Libertad y Refundación, para transparentar los procesos de elección de altos funcionarios que integrarán el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, obedece a que optan mejor por una decisión de dedo, tomando en cuenta el resultado de los últimos procesos de nombramiento de cargos, dicen sus miembros. En tanto, otros sectores afirman que Libre sigue repitiendo los vicios del pasado al anteponer sus intereses particulares a los de una reforma necesaria que amerita el país, dar confianza a las próximas elecciones. La explicación es sencilla para este diputado de Libertad y Refundación, quien señala que si cada partido impone el representante para dirigir el nuevo Consejo Nacional Electoral y de Justicia Electoral, se evita caer en lo que ellos califican como falsas audiencias destinadas a defender intereses de unos pocos. Lo que ustedes quieren es colocar, seleccionar a 3 activistas del Partido Nacional dentro de los órganos electorales, dejar a Libre sin su representante y de paso hacer millonarios a unos cuantos diputados que venden su voto en el Congreso Nacional. Eso es el nuevo sistema de audiencias públicas. Las audiencias públicas son una farsa. Nosotros estamos pidiendo nuestro representante en los órganos electorales, un representante de Libre. Herrera asegura que su elegido defenderá a capa y escudo la voluntad popular del pueblo hondureño, sin permitir intervenciones que favorezcan a unos o a otros. A este exdiputado del Pino no le sorprende la actitud de Libertad y Refundación, pues para él solo se demuestra que el país sigue inmerso en los mismos errores de siempre, por lo que esta es la oportunidad para rectificarlos. Me parece que este es un acto de imposición política, insisto, no debe sorprendernos, eso es lo que se ha acostumbrado, pero deja al pueblo hondureño con un mal sabor de boca porque entonces no hemos salido de estas Honduras y no hay esperanzas de salir de estas Honduras. Mire, las posiciones que adopten en este momento cualquier partido político puede ser que no estén sustentadas con ninguna fuerza política en las próximas elecciones. Por otro lado, este analista lamenta que en medio del conflicto el gran ausente sea la democracia, pues una vez más se evidencia que se trata más de intereses políticos partidarios que de país, y explica que al mantener las mismas y viciadas reglas del pasado, el resultado será el mismo: más errores como los vividos en procesos electorales pasados. Y no viendo el Estado como un botín, como algo que se reparte entre los que tienen la boca más grande. Y lo que estamos viendo aquí es eso, lamentablemente. Martínez finalizó indicando que de no atender el llamado de diferentes sectores del país, los congresistas llevarían al país a una nueva crisis político-electoral igual o peor a las ya vividas. La semana anterior, representantes de la Organización de Estados Americanos hicieron entrega del documento final al Congreso Nacional, del documento que servirá como base para la discusión de las reformas electorales. Gabriel Andino, Telenoticias. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, entregó este día a los jefes de bancada las recomendaciones dejadas por la misión técnica de la OEA sobre las reformas electorales, mismas a las que no se hizo presente Libre por continuar en insurrección. Pero su actitud empieza a incomodar al resto de sus compañeros al aseverar que con ello solo avalan que el próximo proceso electoral se dé con las mismas reglas. El gran ausente en la entrega de la propuesta de la Organización de Estados Americanos para aprobar reformas electorales fue el partido Libertad y Refundación, porque siguen en insurrección legislativa y porque no creen en el documento presentado por la OEA, justifica este diputado. Mire, la OEA ha perdido la credibilidad, un organismo que no tiene esa confianza, esa credibilidad en los mismos países que lo integran.
por su parcialidad con los Estados Unidos. Ellos vinieron aquí a observar el proceso electoral del 2017, fue la delegación más grande, y aquí vinieron a avalar el fraude. Esta actitud preocupa a las demás bancadas del Congreso Nacional. Afirman que no se puede avanzar en temas sensitivos para la democracia del país, como la propuesta entregada este día, mientras no se resuelva la crisis interna de Libre. Estos temas son temas bastante sensitivos y lo que estamos pensando es que se podría ir avanzando en los temas que no son sensitivos, pero de una u otra manera, mientras no se resuelva la crisis interna con una bancada grande como es la bancada de Libre, realmente no podríamos avanzar en los términos en que se requiere hacerlo. Pareciera que no les interesa realizar reformas electorales profundas y se les recuerda que la ley no es un trofeo de ningún partido en particular, sino de la población, y por eso se le hace un llamado a Libre para que se integre a las comisiones de trabajo para aprobar las reformas. Sí quiero hacerle un llamado a los compañeros de Libre que se integren a trabajar. Yo creo que esta ley no es el trofeo de ningún partido político, es una ley que le garantiza a la sociedad que el proceso del 2021 será un proceso transparente. Para este diputado, no es que en Libre le apuestan a no aprobar reformas electorales. Lo que pasa es que siguen negociando bajo la mesa. No es que se han hecho locos, lo que pasa es que siguen negociando. Eso es todo. Siguen negociando y mientras no se pongan de acuerdo, sigue el maíz a peso. Mientras las demás bancadas le piden a Libre sentarse a la mesa legislativa, ellos desmienten que con su actitud le apuestan a un nuevo proceso electoral con las mismas reglas del pasado. No, quienes han ganado, quienes han usurpado las últimas dos elecciones, 2013, 2017, con esas reglas que están en el poder, son los cachurecos. La mayoría de jefes de bancada le apuestan a que primero se aprueben las leyes internas y luego se nombren a los representantes de los dos órganos electorales. A partir de este día inicia un periodo para analizar las propuestas hechas por los técnicos de la OEA, pero también inicia un periodo donde las diferentes comisiones visitarán a los diputados de Libertad y Refundación para convencerlos a que se unan y se puedan aprobar estas reformas electorales lo más pronto posible. Raquel Lazo, Telenoticias. En esta reunión de jefes de bancada con el presidente del Congreso se determinó ampliar el número de representantes en las comisiones de dictamen de la ley del Consejo Nacional y Tribunal de Justicia Electoral. Hay 4 temas en relación a estas leyes del Consejo Nacional Electoral que son temas en los cuales no hay consenso, como es la segunda vuelta, como es lo de la reelección, lo de las mesas electorales. Entonces, la otra decisión que se tomó es que se van a ampliar las comisiones, la Comisión del Consejo Nacional Electoral y la Comisión del Tribunal de Justicia. En nuestro caso, nosotros dijimos que vamos a hacer la consulta con los compañeros si estamos de acuerdo o no de integrar ambas comisiones. Se explicó que una vez integradas las comisiones, estas tendrán 2 semanas para analizar la propuesta de la OEA y luego presentar sus conclusiones en la Cámara Legislativa para iniciar su discusión y aprobación. La bancada de Libertad y Refundación mantuvo una breve reunión este lunes con el coordinador del partido, José Manuel Zelaya, y así discutir el documento que presentó la Organización de Estados Americanos, donde se plasmaron las recomendaciones que servirán de base para proceder a las reformas electorales. Mel Zelaya y los diputados calificaron estas recomendaciones como ineficientes y poco útiles. Nosotros tenemos esas experiencias que incluso otros candidatos, como el mismo compañero Salvador Anrala, lo han reconocido, que fueron engañados pues por esos mismos organismos. El año pasado se desgastó todo el 2018 en reuniones con la ONU, con el que coordinó el señor Garajulic, hablando de esos temas y al final no se llegó a nada. Entonces nosotros estamos más que sabidos y con la experiencia suficiente como para saber que con esta gente no se puede confiar absolutamente nada. Murillo señaló que persistirá el partido con la insurrección legislativa hasta que se realice el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia. En nuestro segmento La Historia en 25 años, le contamos cómo Honduras aprobó importantes reformas político-electorales que dinamizaron la institucionalidad y la confianza en las elecciones. La Historia en 25 años es presentada por Ficosa. 25 años, siempre un paso adelante.
En el gobierno liberal de Carlos Roberto Reina se produce una ola de reformas democráticas en el ámbito político electoral y se crea el Consejo Nacional de Convergencia, CONACON, en cuyo seno los partidos políticos llegan a 2 resoluciones claves para la democracia: la aplicación del voto domiciliario y la puesta en marcha del voto separado en papeleta separada a nivel de presidente de la República y designados presidenciales, a nivel de diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano y a nivel de corporaciones municipales. Todo ello inmerso en los llamados acuerdos de paz centroamericanos que pusieron fin al conflicto bélico en que estuvieron sumidos varios países del área y que en el caso de Honduras se da en una coyuntura de impulsar con dinamismo una reforma político-electoral de trascendencia. La historia en 25 años fue presentada por Ficosa. 25 años, siempre un paso adelante. El presidente Hernández, acompañado de representantes del sector obrero y empresarial, entregó este martes al presidente del Congreso el proyecto de ley de alivio de deuda para los trabajadores, con el que se pretende beneficiar a 1 millón de empleados de los sectores público y privado. Que nos han tenido a bien hacer una presentación sobre una iniciativa de ley que el presidente, en consenso con las instituciones antes mencionadas, han presentado al seno de esta Cámara, encaminada a generar un alivio de la deuda entre empleados del sector público y privado del país. Alrededor de 1 millón de hondureños que trabajan en el sector público privado están altamente endeudados. Cuando digo altamente endeudados es que alrededor del 40% de los trabajadores de Honduras tienen comprometido entre 60 y el 100% de su salario. Yo lo he podido ver cuando converso con los maestros, con los docentes. Me encontré una maestra que le salen apenas 11 lempiras disponibles después de todas las deducciones. El gobernante pidió apoyo a los diputados para aprobar la ley con la cual se pretende limpiar el crédito de más de 1 millón de trabajadores públicos y privados. Bueno, a pesar de la convulsa sesión, de la convulsa sesión legislativa, en medio de cohetes, empujones, más el ruido ensordecedor de los silbatos, se aprobaron varios decretos, mociones y hasta manifestaciones. Una moción de reconsideración para interpretar el alcance del beneficio de regularización tributaria y aduanera. Asimismo, se aprobó en primer debate autorizar a Finanzas la creación de una asignación presupuestaria a la Secretaría de Seguridad por un monto de 44 millones de lempiras. Se aprobó en primer debate el dictamen para ordenar a la Secretaría de Finanzas modificar el presupuesto interno al Instituto de Previsión Militar sin que esto afecte el presupuesto general de la República del ejercicio fiscal 2019. También en primer debate, exonerar al Instituto de Acceso a la Información Pública para la licitación pública del bien inmueble donde funciona en la actualidad. Luego, en primer debate, se modifica presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente con un monto de más de 5 millones de lempiras para cubrir pagos de salarios y otras obligaciones laborales. Y al cierre de la atípica legislación y aprobación en la agenda legislativa, se presenta proyecto de decreto para condecorar con la Gran Cruz Placa de Oro a la Asociación de Veteranos de Guerra. En otra temática, en TN5 en línea, Victoria Martínez nos cuenta cómo una filtración de un mal manejo político de las redes sociales tiene bajo presión al gobernador de Puerto Rico, que enfrenta en las redes sociales una campaña para que dimita al cargo. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Muy buenas noches. Un uso político inadecuado de las redes sociales, en especial de la red de mensajería Telegram, tiene en la picota pública la administración del gobernador de Puerto Rico, luego que un grupo de artistas y otros sectores demanden su salida al difundirse mensajes homófobos y sexistas por más de un año y que han sido atribuidos a su primer anillo de poder.
Telegram almacenó por un año más de 800 páginas que ahora le han costado el puesto a 2 altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Luis Rivera y del representante del Ejecutivo ante la Junta de Supervisión Fiscal, Cristian Sobrino. Además, ha habido varias manifestaciones callejeras en contra de Rosselló, cuya renuncia ha sido solicitada tanto por adversarios políticos así como por artistas boricuas, entre ellos Ricky Martin, Bad Bunny, Residente y Ednita Nazario. En las páginas del chat, Rosselló y sus colaboradores cercanos utilizan un lenguaje soez y denigrante. Ante lo sucedido, los puertorriqueños piden que el gobernador deje su cargo. Sin embargo, el mandatario boricua, que ya pidió disculpas por lo ocurrido, asegura que no tiene planes de renunciar. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, advierte que no utilizará la llave para soltar los recursos para la reestructuración de la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con los generadores de energía si estos no ceden o no dan algo. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con 2 meses al 0% de interés. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y desde 10% de prima. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que debe dejarse de pagar los salarios a los diputados que no trabajan en el Congreso Nacional? Tiene 2 opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes. Mañana, al advertir en Frente a Frente que no utilizará la llave para soltar los recursos para la reestructuración de la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con los generadores de energía si estos no ceden o no dan algo. Como ministra de Finanzas, pues tengo, por así decirlo, para contarle pues a la ciudadanía como la llave de los recursos que van a ser utilizados para estos procesos de reestructuración de deuda. Y como lo he planteado en el gabinete y lo hemos conversado con el presidente Juan Orlando Hernández, también yo pues no pienso soltar, por así decir, el recurso si no miro que todo el mundo pone. Y en este sentido, en el marco del profundo respeto que tenemos al Estado de Derecho, pero creemos que es fundamental que los generadores den, ¿verdad? Que cedan, que den algo. Porque, de nuevo, si atamos esto al tema de la desigualdad, también cuando uno ve el crecimiento de algunos sectores, ¿verdad? Y sin satanizar la riqueza ni los procesos de enriquecimiento, aunque hago un paréntesis, ¿verdad? Si hay riquezas en el país que han estado basados en corrupción o en crimen organizado y en evasión de impuestos, los hay, ¿verdad? Pero no quiere decir que la gente que ha generado riqueza, no hay gente que lo ha trabajado decentemente también, ¿verdad? Entonces no quiero satanizar el proceso de enriquecimiento, pero lo que sí quiero decir es que cuando uno analiza estos procesos de desigualdad y de crecimiento económico, hay rubros que son los que han crecido más, y el rubro de la energía es uno de los de mayor crecimiento y acumulación. Y en ese sentido, yo creo que en este momento donde hemos visto esta brecha tan grande, que vivimos en un país con personas en condiciones de pobreza, la política en materia
política de restauración de la institucionalidad del sector energético tiene que incluir también medidas que donde también los generadores tengan que poner algo, porque si no estaríamos endeudándonos solo para pagar una deuda que es legítima en buena parte, y yo sé que hay varios de ellos que están en ese proceso de ceder. El gobierno no descarta invocar una cláusula del Código de Derecho Mercantil que permite la revisión de contratos onerosos, en este caso con los generadores de energía. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Entre 18 y 20 mil millones de lempiras es la deuda de la ENE, que será reperfilada para oxigenar la estatal de energía. Solo a los generadores privados la ENE les adeuda 11 mil millones de lempiras. Un acuerdo con el Fondo Monetario es como tener efectivo en la bolsa, señala la ministra de Finanzas, quien explicó que ahora se pondrán al día con los generadores y van a renegociar los contratos de generación, petición que ya habían hecho. Revisar los costos, obviamente, ¿verdad? Porque al final uno pide la revisión de un contrato en función de lo que se tiene que pagar. Sobre esta posible revisión, los generadores privados de energía solicitan respeto a la seguridad jurídica y en todo caso enfilar primero el trabajo para reducir las pérdidas. Para el rescate de la ENE, lo más importante es la reducción de pérdidas. Ninguna empresa puede sobrevivir perdiendo el 30, 33, 35% de su materia. El gobierno a través de la ENE podría invocar la cláusula escalatoria que existe en el derecho mercantil, según el presidente del Colegio de Economistas. Esta figura permite la revisión de contratos que se vuelven onerosos. En materia de la contratación, es decir, mercantil, como en términos de la contratación del Estado, de que se reconozcan este tipo de incrementos en los costos, y eso es lo que se denomina el reconocimiento de la cláusula escalatoria. Vamos a ver lo que nuestros abogados nos están planteando. Los generadores argumentan que es necesario potenciar la certidumbre para atraer inversión y no ahuyentarla. Por eso es necesario el respeto a la seguridad jurídica. Las señales positivas como esta firma envía una buena señal, da confianza al mercado. Sin embargo, hablar de modificación de contratos, creo que estaríamos enviando las señales equivocadas. Creo que lo que deberíamos de estar hablando es de seguridad jurídica, de respeto a las inversiones que se tienen. La ENE mantiene una deuda de 66 mil millones de lempiras, pero solamente van a reperfilar unos 20 mil millones, que es la deuda inmediata y cara. La otra parte es crédito manejable que tienen a bajos intereses y largo plazo. Los representantes del sector energía aseguran estar dispuestos a apoyar la recuperación del sistema energético del país, pero se tiene que dar certidumbre, seguridad jurídica y también se tiene que analizar las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que en este momento alcanzan casi un 30%. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. El país dejará de percibir unos 250 millones de dólares por la caída del precio del café, pero los ingresos se verán compensados por el aumento en las remesas en el primer semestre de 2019, según el presidente del Banco Central. Tenemos estimado que por menor precio del café pueden entrar 250 millones de dólares menos, aunque estamos viendo una mejora en el precio del café en los últimos días, promedio 106 dólares, después de andar en 99 dólares. Y por el lado de la remesa estimamos un crecimiento de 7.6, pero actualmente está en un 11%, lo que puede generar unos 200 millones de dólares. Sí, va a haber un balance, Puede haber un balance mucho menor, de alrededor de unos 50 millones de dólares entre café y remesas. El año anterior, el país recibió 4.800 millones de dólares en remesas, siendo los migrantes los que sostienen la economía del país porque ocupan el primer lugar en generar divisas para Honduras. Para este año esperan entre 5.200 y 5.300 millones de dólares. Unos 35 emprendedores afrodescendientes culminaron su proceso de formación en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y se suman al comercio formal hondureño para volver más dinámica la economía y generar empleo.
Definitivamente que aprendimos a darle a la administración, aprendimos técnicas financieras, a manejarlo en el sector de industria de cada quien, y nosotros creemos que es garantizada la inversión acá. Estamos muy agradecidos con los patrocinadores, con la Cámara de Comercio y la Fundación Martin Luther King. La Cámara de Comercio busca fomentar e impulsar la cultura emprendedora para la creación de nuevas empresas prestadoras de bienes y servicios. Los micro y pequeños empresarios contarán con una herramienta para expandir sus ventas, una plataforma virtual que hará llegar sus productos a sectores donde antes no llegaban, impulsada por la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras y el Centro de Desarrollo Empresarial. Trata de promover es que nuestro pequeño empresario tenga la posibilidad de llegar a un mayor mercado. Sabemos que ahora las tendencias son básicamente tecnológicas. Siempre hay compras presenciales, pero la mayor parte del movimiento se está brindando a través de los sistemas electrónicos. Entonces, esta plataforma virtual lo que va a permitir es eso, ¿verdad? Que el microempresario pueda mostrar su producto y que este pueda ser comprado por más compradores. El mayor volumen de ventas se realiza a través de medios electrónicos y mostrar sus productos en las redes sociales. Con una inversión de 60 millones de lempiras se iniciará la construcción de un paso a desnivel en la segunda calle intersección con el Boulevard Juan Pablo II de San Pedro Sula. Este es un proyecto muy importante, pensamos terminarlos a finales de febrero y tiene un costo de un valor de 60 millones más o menos, 60 millones de lempiras. El proyecto va a estar terminado. Este proyecto va a tener también la iluminación completa, la señalización y una iluminación también que se les está poniendo ahora a las nuevas obras de San Pedro Sula. Al menos 100.000 conductores que transitan por esta arteria vial serán beneficiados con la obra. El turismo de avistamiento de aves cobra auge en la ciudad de Los Pinares, en Ciguatepeque, donde sus pobladores y autoridades han descubierto un nuevo nicho a explotar dentro del rubro del ecoturismo. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. El turismo de avistamiento de aves es un nicho de mercado atractivo y de gran potencial de crecimiento dentro del segmento del ecoturismo. Es por ello que en la última década se han desarrollado clubes nacionales y locales. David Mesa nos indica que es un diamante en bruto. Sí, el aviturismo es una actividad que hace mucho tiempo se desarrolla en Honduras, podríamos hablar de hace unos 50 años, pero en realidad el gobierno lo viene apoyando hace alrededor de unos 10 años porque se ha identificado que además de ser una actividad altruista, de fanatismo, es una actividad que también puede generar muchos fondos económicos y que de hecho ya los está generando en Honduras. Siendo Honduras un país rico en biodiversidad, cuenta con aproximadamente 770 especies de aves que pueden ser observadas con facilidad en sus 91 áreas protegidas. Con el objetivo de que las personas puedan conocer las aves de este país. También se han venido realizando capacitaciones, talleres, entrenamientos a las personas para lograr identificar las aves y también hacer el papel de guías. Y vivir la experiencia del cantar de esas especies es una verdadera aventura, como el vuelo inquieto del colibrí esmeralda endémico de Honduras. La observación de aves y la conservación en Honduras es un concepto nuevo que debemos de aprovechar. Desde Ciguatepeque, Glenda Mesa, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Más adelante aquí en el noticiero líder, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea desviar 41 millones de dólares para Guatemala y Honduras a Venezuela, ha revelado hace algunos minutos Los Angeles Times. 41 millones de dólares presupuestados para Honduras y Guatemala. Ahora el presidente Trump planea desviarlos para Venezuela. Los detalles más adelante. Y también le informaremos, UFESIC demanda del Congreso aprobación de leyes profundas contra la corrupción. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que debe dejarse de pagar los salarios a los diputados que no trabajan en el Congreso Nacional? Tiene dos opciones, así
Peno opina. Sectores de la administración pública en el país. Representantes de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción se reunieron con el Consejo Nacional Anticorrupción para colaborar y sumarse a la lucha contra la impunidad y la corrupción que se impulsa desde esa instancia de sociedad civil. En vista de algunos procesos investigativos que el CNA ha venido desarrollando y continuará desarrollando, entonces la idea era el acercamiento para generar sinergias. Ellos han manifestado su voluntad de poder colaborar, de poder participar en cada una de estas actividades que finalmente permitirán un combate real de la corrupción. La Chico ha denunciado a decenas de ONGs y empresas constructoras por fraude y abuso a los recursos del Estado. Actualmente se solicita que cada una de ellas sea investigada. Solo el hecho de que haya una ley que a ellos les faculte poder ejecutar recursos del Estado en temas de ejecución de proyectos de construcción no quiere decir que sea bueno. O sea, estamos ahora en el punto que estamos aprobando leyes legalizando lo que ha sido ilegal. Finalmente, la Chico solicita que en cada proceso se respete las garantías constitucionales, evitar que se merme la transparencia y el despilfarro del uso de los recursos del Estado, ya que se le están reduciendo las oportunidades a las empresas constructoras que de verdad necesitan la ejecución de estos recursos. A través de una serie de mensajes escritos en su cuenta de Twitter, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, señaló la necesidad de aprobar reformas sustanciales en materia de corrupción. En un primer mensaje, la UFESIC recuerda que hay varias propuestas de reformas y no se avanza. Menciona la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, derogación de la Ley de Secretos, el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas. En este último cuestiona que sus informes por lo general no tienen ninguna utilidad en las investigaciones porque no se profundiza en los hechos. En un segundo mensaje dice que falta la aprobación de reformas para que altos funcionarios puedan ser procesados ante los juzgados de lo penal en materia de corrupción, reformar la ley de los juzgados de lo penal en materia de corrupción, reforma de la ley de la intervención de las comunicaciones, que los jueces apliquen la medida de suspensión en sus cargos a los altos funcionarios activos procesados con auto de formal procesamiento. De lo contrario, la UFESIC seguirá trabajando y los casos se seguirán presentando, pero las redes de corrupción seguirán intactas, advierte la UFESIC en su cuenta de red social. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos cuenta que después de 2 años capturan en Estados Unidos al expresidente peruano Alejandro Toledo, pedido por su país en extradición, mientras el presidente Donald Trump amenaza con recortar más de $800 millones para Honduras y Guatemala si no apoyan su nueva política de asilo, y Nayib Bukele pide trato preferencial y se desmarca del Triángulo Norte. Con un paro de labores en Olanchito Lloro, enfermeras demandan reubicación de personal debido a la carga laboral que sufren por movimiento de personal a otras áreas. Carga laboral, movimiento y reubicación de personal demandan enfermeras en Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito. Han trasladado 3 compañeras a realizar funciones de instrumentistas a sala de operaciones. Estas no hemos obtenido, ¿verdad?, un repuesto para realizar las funciones de ellas, y eso es lo que estamos solicitando, ¿verdad?, que las compañeras regresen a realizar sus labores para las cuales fueron contratadas. También tenemos una licenciada en enfermería también que está haciendo funciones de licenciada y ella tiene un acuerdo de auxiliar de enfermería. Más de 24 horas de paro sin obtener respuestas. Por los momentos hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Tuvimos ayer una reunión con las autoridades de aquí del AME y el cual no tuvimos ninguna respuesta. Guillermo Valladares, director de dicho centro, lamenta lo que está sucediendo ante una crisis epidemiológica llamada dengue clásico y dengue hemorrágico. La salud de Honduras está en una emergencia nacional por la epidemia de dengue. Les explicamos que ellas no se pueden ir a huelga, no aceptaron todas estas cosas, pero nosotros, afortunadamente, la señora ministra con este tiempo de huelgas nos dio un extra presupuesto y hemos contratado en estos días como 18 enfermeras auxiliares, 8 con médicos generales, y estamos cubriendo las salas que ellas han abandonado con gente por contrato para poder darle una buena atención a nuestros pacientes. Desde la ciudad cívica de Honduras, Olanchito Lloro, yo soy Manny Manuel, TN5.
El presidente Juan Orlando Hernández anunció este martes que el gobierno de la República destinará recursos económicos adicionales para seguir atendiendo a los pacientes y realizando los operativos de combate al zancudo transmisor del dengue, que ya cobran la vida de más de 100 hondureños, en su mayoría menores de 10 años, por lo que llamó a la población a tomar esta enfermedad en serio. A que tomemos esto con la seriedad que requiere, y eso significa poder hacer nuestro trabajo en nuestra casa, en nuestra comunidad. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Destruir los criaderos de zancudo, porque la gran mayoría de los casos que tenemos ahora son niños de 15 o menos años que más están sufriendo la epidemia y que es mortal. El mandatario participó este martes en una reunión de trabajo en las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias con miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y el Comité Técnico de la Secretaría de Salud para conocer los avances del combate a esta enfermedad. Expertos en dengue explicaron a TN5 que el zancudo transmisor de la enfermedad se desarrolla en aguas limpias y que hasta ahora no ha mutado. No ha mutado, no es más virulento, es el mismo mosquito Aedes aegypti, con la única diferencia que también tenemos la presencia de la Aedes albopictus, que puede estar peridomiciliar, es decir, en recipiente fuera del domicilio, pero siempre sigue siendo un mosquito de agua limpia. Definitivamente no es agua sucia, no es agua estancada, sino que es un mosquito de agua limpia. Por otra parte, Araujo explicó cuáles deben ser los horarios de fumigación. Bueno, con las portátiles puede ser durante todo el día, no hay ningún problema. El equipo portátil, mientras la persona esté en la vivienda, no hay ninguna incompatibilidad con el horario. Ya con el equipo pesado sí, hay jornadas específicas que es entre las 5 y las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y 9 de la noche. Insistió que si bien la fumigación es importante, la eliminación de los criaderos debe ser una prioridad. A más de 100 ascienden las muertes sospechosas por dengue grave. La epidemia de dengue que enfrenta el país ya deja más de 100 muertes sospechosas de la enfermedad a nivel nacional y más de 25.000 casos confirmados. Las cifras de la semana número 28, donde nosotros estamos hablando que solo hasta esta hora nos han reportado 8 regiones, ya estamos pasando los 25.350 casos de dengue, de los cuales se está hablando también de que dentro de esos ya se está reportando de que se tienen más casos de dengue grave. Y también nos han estado reportando lo que son fallecidos por dengue, que podríamos estar pasando los 100 casos sospechosos de haber fallecido por dengue. Este avance de la enfermedad impacta en los hospitales. Para el caso, en el Seguro Social de la capital, las atenciones por dengue se incrementaron en un 100% en las últimas semanas. El mayor número de sospechosos de dengue son niños y nos están ingresando ya con signos de alarma o vienen chocados. Tenemos solo en la unidad de intensivos, que es la pirámide, tenemos 3 graves, 2 intubados y la otra con un tipo de ventilación no invasiva, y está mejorando ella. Los otros 2 están arrancando poquito a poco. Está llegando mucho paciente a la emergencia y en la sala de dengue. Médicos y familiares de pacientes llaman a la población a tomar en serio la enfermedad. Que hacíamos todos ahí, que los reunamos para asear todos ahí, que unos asean, pero otros no les gusta asear. Lo básico es que si no hay zancudos, no hay dengue. Entonces lo que tiene que hacer la población es controlar los lugares donde puede crecer, ¿verdad? Que son los depósitos de agua, en maceteras, en llantas. Según las autoridades de salud, las regiones que reportan la mayor incidencia de dengue son Cortés, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Lloro, Olancho, Choluteca y el Distrito Central. Nosotros hacemos el corte al final de la semana y esas son las que tenemos disponibles. No incluimos más datos. La epidemia es una realidad y mata, dicen las autoridades, que insisten a la población a aplicar medidas para eliminar los criaderos del vector en los hogares y comunidades.
Nuestro reto TN5 lo lleva hoy a la colonia Los Pinos, en donde sus líderes aseguran que a lo interno de las viviendas sus habitantes aplican las medidas preventivas de higiene para eliminar los criaderos de zancudo. Pero como colectivo, la respuesta no ha sido la mejor y se hace necesario una mayor concienciación al respecto. Los líderes de la comunidad nos recibieron en una de las viviendas de la colonia Los Pinos, donde han brindado charlas de cómo eliminar los criaderos del vector. Lo que se está haciendo acá en la colonia es previniendo lo que es el dengue, ¿va? Limpiando cunetas, abatizando, suministrando el BTI a las pilas. Correcto. Y explicándole a las personas qué es lo que tienen que hacer. De inmediato comenzamos un recorrido por los predios de la vivienda. En la lluvia, las botellas no se llenen de agua porque ahí nace el zancudo. Sí. Esto tiene que estar seco, no tiene que estar con agua. Sí, las plantas. Las plantas tienen que estar secas, con arena. Todo esto tiene que estar embrocado así. Sí. ¿Entiende? ¿Y esto lo instruyen a las personas? Sí, se le instruye a las personas. Al avanzar observamos barriles y una inmensa pila donde se almacena el agua. Doña Ricarda Argueta nos contó que el vital líquido llega cada 15 días y para mantener limpio su contenido deben de implementar ciertas medidas. Sí, tiene bastante agua. Digamos aquí, digamos el ejemplo que abramos acá. Si aquí estuviera positivo el larvario acá, ¿qué se hace? Se cuela el agua, se cuela en otro traste, de ahí se lava bien el barril y se vuelve otra vez a echar el agua, para no botar el agua porque aquí el agua es muy escasa. Sí. Pero si el agua tiene poquita agua el barril, entonces lo que hace es que se eche en otro traste. Y lo igual se cepilla bien con el ácido y el cloro y se deja unos minutos, de ahí se enjuaga y se vuelve a echar el agua. En el interior de las viviendas la mayoría de habitantes aplican las medidas preventivas, pero en las calles, los solares baldíos y las cunetas de la comunidad dejan mucho que desear. Si este bote está aquí, agarra agua, la larva nace de acá. O el vaso que está allá también. O un vaso. Por ejemplo, tomémoslo, ¿no? Ese vaso. Este vaso puede acumular agua. Y en el agua nace el transmisor. Recuerda que el transmisor nace de agua limpia. Él no se reproduce en agua sucia, sino que de agua limpia. Entonces, lo recomendable es que no botemos basura de este tipo a las calles. Pese a los esfuerzos de los líderes de la comunidad, aún la población de la colonia Los Pinos no acata el mensaje. Yo extiendo el reto a toda la colonia Los Pinos y a la escuela Esteban Mendoza de la colonia Kennedy. Hasta ahora en el centro de salud de la colonia Los Pinos de la capital se reportan 6 casos confirmados de dengue. La cifra podría incrementar si la población no se suma a combatir de inmediato los criaderos del zancudo. Reconocen los líderes de la comunidad que el trabajo está cuesta arriba. Falta mucho por hacer para eliminar al vector. Mario Landa, Telenoticias. Posibles lluvias y oleaje agitado para este miércoles, nos dice César Quintanilla en el estado del tiempo TN5. El estado del tiempo es presentado por arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Este martes lo estamos cerrando con el eclipse parcial de la luna que se ha observado en varios puntos del mundo, al menos 65 a 70%, pues la sombra de la Tierra se ha proyectado sobre la luna y eso ha permitido ese eclipse parcial. Vamos a la parte meteorológica. Estamos esperando una onda tropical que transitará sobre el territorio hondureño para esta jornada del miércoles. Esta onda tropical debería dejar abundante precipitación y de hecho los modelos indican que debe haber precipitación en el territorio nacional, pero tenemos la duda por las concentraciones de polvo del Sahara que sigue llegando desde el Caribe hacia nuestro territorio y justamente eso hace que se inhiba un poco la precipitación y se debiliten estos fenómenos. Lo que sí no se va a debilitar es el oleaje que continuará muy activo en el Golfo de Fonseca y también en el litoral caribe hondureño, así que por favor a los pescadores, a los que anden en embarcaciones de medio y bajo calado, extremar precauciones. Y finalmente les cuento que la comunidad internacional, la comunidad científica está reaccionando con asombro porque ha cerrado el mes de junio, parte de julio,
con pues récords de temperaturas elevadas en todo el mundo, cortesía del calentamiento global y su consecuencia directa, el cambio climático. Tomemos en serio este tema, por favor. Feliz noche, lo espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. 2 personas que laboran para la empresa Energía Honduras sufrieron lesiones, aunque no de gravedad, cuando el vehículo pick-up en el que se conducían por una carretera de tierra que conduce hacia la Montaña Grande, en la jurisdicción de Santa Lucía, Francisco Morazán, rodara de costado hacia una hondonada de unos 7 metros. Los datos es de un carro Mitsubishi L200 color gris, ¿verdad? Modelo L200, placa número HBA 0506, conducido por el señor Jorge Baquedano, ¿verdad? Que él quedó en el lugar encargado del vehículo y en la cual fue trasladado el señor Emanuel Valladares, de 27 años, con heridas leves, a lo que es el centro asistencial. Al parecer, una luz de tierra ha cedido con el peso del vehículo y quedando en el aire una llanta trasera, el motorista no pudo controlar el pick-up que se inclinó volcándose de costado. Las 2 personas fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja hondureña destacados en la ciudad de Santa Lucía. En una operación realizada en las últimas horas en la aldea La Laguna del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, funcionarios de la Policía Nacional capturaron al comerciante José Erasmo Rodesno, de 35 años, y al ciudadano Elder Antonio López Benítez, quien dice ser albañil, ambos en posesión de 9 kilos de cocaína que transportaban en una maleta de color gris y negro. José Erasmo Rodesno es originario del municipio de Florida, Copán, y reside en la comunidad de La Entrada, en el mismo departamento. Las autoridades policiales han determinado remitir a los 2 detenidos al Ministerio Público junto con la evidencia decomisada para que se les siga el proceso legal por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Es momento de los deportes aquí en el Noticiero Líder. El día con Telma Mejía. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Óptica Popular, para que tu regreso a clases se vea mágico. A más de 100 suben los sospechosos de muerte por dengue grave, mientras el presidente Hernández llama a redoblar medidas ante la emergencia. Así ve este analista las presiones en torno a la elección de los altos funcionarios para los nuevos organismos electorales. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las características que debe reunir un representante si todavía no se ha creado la ley? Entonces, me parece que este es un acto de imposición política. Insisto, no debe sorprendernos, eso es lo que se ha acostumbrado, pero deja al pueblo hondureño con un mal sabor de boca, porque entonces no hemos salido de estas Honduras. El expresidente Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos como parte de un pedido de extradición hecho por las autoridades peruanas que lo ligan a la corrupción de Odebrecht. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Óptica Popular, para que tu regreso a clases se vea mágico. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Cree usted que debe dejarse de pagar los salarios a los diputados que no trabajan? En el Congreso Nacional tenía 2 opciones, A sí, B no. Estos son los resultados: por el sí el 92%, por el no el 8%. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde, a partir de las 5:45 TN5 Matutino con Ramón Matute y todo su equipo de periodistas. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos, muchas gracias. Buenas noches. En minutos, la querida del Centauro. Diario Los Angeles Times revela que Trump desviaría para Venezuela $41 millones destinados originalmente a Honduras y Guatemala. Congreso aprueba en medio del circo de insurrección 44 millones para la Secretaría de Seguridad, entre otras reformas. Con la ausencia de Libre, entregan informe de misión técnica a bancadas y acuerdan ampliar comisión de dictamen. Libre instala de nuevo sus petardos, silbatos y relajo en el Congreso como su mejor estrategia de insurrección bullanguera. Pacientes con dengue desbordan las salas en el Seguro Social en la capital y también en Tocoa, en Colón.